Muy buenos días, hermanos. Un gusto poder estar esta mañana con ustedes. Anoche compartíamos la importancia de que la iglesia se expanda con el Evangelio a todo lugar. Y creo que terminábamos anoche pensando fuertemente en que esto no se puede hacer sin la asistencia de Dios, el Espíritu Santo. No es por obra humana, no es por fuerza humana, tiene que ser por Dios. Y cuando Jesús está por irse, Él dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, pero va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, Dios mismo va a estar en ustedes para seguir la obra. Entonces, en este tema de la mañana de hoy, el pastor Raúl me pidió que hablara sobre la llenura. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo para predicar? Y antes de meternos en el libro de Gálatas, que vamos a estar ahí trabajando, quiero leer solamente un versículo que está ahí en Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios, hablando del Padre, Dios el Padre, envió a vuestros corazones el Espíritu. Está hablando de Dios el Espíritu, de su Hijo. Y está hablando de Dios el Hijo, el cual clama Abba Padre. En un solo versículo tenemos toda la Trinidad completa. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero es interesante lo que dice el texto, no lo vamos a desglosar ahora. Dice, pero por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y ustedes saben que la expresión Abba, Padre es una expresión muy cálida. Está diciendo ahí, papito, ¿cierto? Entonces, en esa comunión con el Espíritu Santo, Dios, el Padre y el Hijo, es que quiero un poco hablar acerca de esto. Israel tuvo 3 problemas básicos siempre. Fueron 3 problemas que caminaron con ellos y ellos difícilmente supieron sortear. Uno de ellos fue la incredulidad, el segundo de ellos fue la indiferencia y el tercero de ellos fue el olvido. Estos 3 problemas Israel no pudo sortear, les costó, porque volvían a ser incrédulos, volvían a la indiferencia para con Dios y olvidaban lo que Dios había hecho por ellos. Ahora, ayer cuando predicábamos acerca de la expansión de la iglesia, yo lo había compartido en mi casa. Entonces una de mis hijas me dijo, ¿y entonces qué le pasó a la iglesia? Me dice así. Porque si la iglesia, ayer se acuerdan a cuántos países se extendió la iglesia, a 4 países en un poco tiempo. Y compartieron el evangelio y lo hacían con todo el gozo del Señor. Y la pregunta que me hizo mi hija fue, bueno, ¿y entonces qué pasó con la iglesia? Y en esto trato de buscar algunas respuestas. Por ejemplo, pensé, se celebró hace poquito 501 años de la Reforma, ¿cierto? Pero siendo sinceros, en Latinoamérica no hace más de 10 años que se está hablando de la Reforma. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es simple. Porque nadie llegó antes con este mensaje. Punto. Es así de simple. Lo que nosotros celebramos con gozo de 500 años, realmente hace menos de 10 años que la cosa llegó acá. Entonces alguien no hizo su parte. No sé si me explico con lo que quiero decirles. Hoy nos parece novedoso predicar la gracia, cuando es el mensaje que ha estado desde que Jesús llegó. Entonces como que hablamos de la gracia como si fuera algo nuevo.
Y la gracia siempre ha estado. Solamente que ha faltado gente que la predique y que la enseñe. Ese es el punto. Entonces, el problema, la ausencia de la obra del Espíritu Santo en la enseñanza actual bíblica está provocando que la iglesia tenga mucho conocimiento, pero ha sido débil en lo concerniente al poder real para la genuina transformación de los creyentes. Podemos tener mucho conocimiento. Si nuestra vida no está siendo transformada, entonces el Espíritu Santo está ausente. Un anciano de la iglesia que yo estaba en Chile constantemente nos decía, si el Espíritu Santo se fuera, casi nadie se daría cuenta. ¿Por qué? No estoy hablando de manifestaciones, hermanos, como dije ayer, ni de cosas raras, sino entender que nuestra vida hoy no camina sola. Nuestra vida hoy camina con el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya y que Él venga. Me seguí preguntando algunas cosas. Pensé, una razón es que la expansión del Evangelio se dio mientras se escribía el canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la dependencia a la obra del Espíritu Santo era completa. O sea, completa confianza. No tenían referencia, ¿entienden? No tenían todos los consejos del Nuevo Testamento. Había una plena confianza. Por otra razón puede ser que al haberse concluido el canon, la iglesia comenzó a depender de la Escritura, lo cual es lógico. Pero solamente al tener la Escritura como un referente académico, no significa que va a transformar la vida de la gente. Hoy día muchas iglesias, al ver tanta manipulación sobre el tema del Espíritu Santo, no lo quieren ni tocar, ni enseñar, porque esto puede traer algunos problemas. Se ha entendido también que basta con enseñar la palabra como si fuera una receta. 10 pasos para ser santos. 5 pasos para que un joven camine con Dios. 3 pasos para una mujer piadosa. Y hemos encontrado que la Biblia se ha transformado en una receta, sin entender que el poder de Dios es el que quebranta los corazones para humillarnos, abre nuestros ojos para la salvación, nos ciega estos mismos ojos con su luz y nos unge nuestros ojos para ser señoreados por Cristo. La iglesia no puede hablar de plenitud espiritual si deja de lado a Dios, el Espíritu Santo. No podemos hablar de plenitud espiritual en una iglesia si dejamos de lado a Dios, el Espíritu Santo. Un hombre llamado Tozer dijo lo siguiente: a menudo he sentido el deseo de ponerme de rodillas y pedir disculpas al Espíritu Santo por el modo en que lo ha tratado la iglesia. Pareciera que siempre hablamos del Espíritu Santo, pero no siempre vivimos, como dijo el pastor Rizo ayer, en comunión con el Espíritu Santo, porque Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué significa comunión del Espíritu Santo? Oremos al Señor. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, honrarte. Queremos honrar a ti que eres Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.
Gracias, Espíritu Santo. Señor, siento que a veces usamos esta expresión del Espíritu Santo únicamente cuando bautizamos. Señor, ayúdanos a entender que hoy, sin la presencia del Espíritu Santo, no podemos avanzar más de lo que nuestros propios ojos puedan ver. Señor, danos un corazón para entender, abre nuestro entendimiento y danos, Señor, la convicción de que tú deseas una iglesia que camine espiritualmente para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. No se preocupen si yo me estoy secando la cara porque soy muy bueno para transpirarse, para que no les distraiga. ¿Qué le pasó a la iglesia de los Gálatas? Me quiero referir a eso porque cuando el tema es muy amplio para hablar sobre el Espíritu Santo, es muy amplio. Entonces solamente quiero sentarme en una carta, pero antes solamente decirles que el Espíritu Santo, ustedes saben, sella, es puerta al Padre, revela el misterio de la salvación, da dones, fortalece al creyente, anhela la unidad dentro del pueblo, es único, se entristece, provoca fruto espiritual, llena al creyente, usa la palabra de Dios y al orar el creyente puede depender de él, es lo que escribe Pablo en Efesios. Pero ahora en Gálatas es llamada la carta magna de la libertad cristiana. Así es llamada esta carta mayormente. La carta magna de la libertad cristiana. Fue escrita más o menos en el año 48-49. Hay dos teorías allá que no voy a explicar ahora porque ¿para qué? Y esta carta es escrita, escuche bien, 15 a 16 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Y de Hechos 2. ¿Sí? O sea, 15 o 16 años después de que Jesús se había ido, se había ascendido y que el Espíritu Santo había venido sobre la iglesia. Y es una carta amorosa y a la vez una carta fuerte. ¿Sí? Pablo sentía mucho amor por los hermanos de Gálatas y también a la vez con ese mismo amor les exhortaba como un verdadero padre, al punto que él los trata con algunas palabras que solamente se entienden en un lenguaje muy familiar, ¿sí? Pero cuando uno quita el lenguaje familiar pareciera que le está dando duro como sin misericordia, y no es así, ¿sí? Miren, Pablo les va a decir a la iglesia, porque a la iglesia le pasó lo mismo que a Israel. Les dije que había tres problemas que tenía Israel. Uno era la incredulidad, bien, la indiferencia y el olvido. Y esta última palabra a veces es la más peligrosa, dentro de todas que son peligrosas. ¿Qué es lo que le pasó a la iglesia de Gálatas? Después de 15 años, nada más. O sea, no es que estamos hablando de 30, 40, 50, 100 años. Estamos hablando de 15 a 16 años. La iglesia empieza a olvidar el verdadero evangelio. Ahora, miren en Gálatas 1. Vamos a recorrer casi toda la carta, pero no se preocupen, no me voy a detener mucho en algunas partes. En Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado. Ahora, se entiende que esa maravilla no era positiva, ¿cierto? Esa maravilla era algo negativo, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que ¿qué cosa? Pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es fuerte lo que dice acá el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, ¿ven el verbo que sigue después? Alejado. Ahora, él cuando escribe esta carta, los trata como cristianos porque eran cristianos. No es que no eran cristianos, eran cristianos. Pero eran cristianos que estaban viviendo una vida que aparentemente estaba cerca de Jesús, pero en realidad estaban lejos de Jesús. ¿Se entiende, verdad? Ahora, miren cómo sigue el texto. Versículo 7.
No que haya otro, hablando de evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8, más si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio. ¿En eso estoy? No. No que haya otro, perdón. Sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema tiene dos connotaciones. Una es maldito y la otra es separado para un propósito. Como versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según, ¿qué cosa? Hombre. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La iglesia olvidó el verdadero evangelio muy pronto. Muy pronto. Empezaron a escuchar un evangelio distinto. Había confusión, habían cambiado parte del verdadero evangelio, otro evangelio diferente. Creían algunos que este evangelio era de hombre. Y Pablo tiene que decir, no es de hombre, este evangelio es de Jesucristo. Pablo se molesta porque el pueblo empieza a cambiar por la ley, como que está volviendo a la ley. Este era el gran problema. La salvación por gracia empezaba a tener ahora una vuelta a la ley. Hay que hacer obras de la ley para ser salvos. Martín Lutero escribió acerca de esta carta lo siguiente: tenemos que temer como el peligro más grande y más cercano que Satanás nos quite esta doctrina de la fe y vuelva a traer a la iglesia la doctrina de las obras y de las tradiciones de los hombres. De aquí que sea necesario que esta doctrina sea mantenida en práctica continua y ejercicio público, tanto de lectura como de oír. Si esta doctrina se pierde, entonces también se pierde la doctrina de la verdad, la vida y la salvación. ¿Qué está diciendo Lutero? Si esta verdad bíblica se cambia, no tiene sentido la vida cristiana. Ahora, los Gálatas habían aprendido que la salvación era por fe, era por gracia. Pero todavía volvían a algunas cosas de la ley. A guardar algunas cosas para poder agradar a Dios. Y Pablo dice, no, esto en vez de acercarlos, los aleja de la comunión con Dios. Si queremos predicar llenos del Espíritu Santo el Evangelio, no podemos olvidar el Evangelio. ¿Entiendes? Porque el Evangelio es la base de nuestra justificación en Cristo. Y si empezamos a cambiar esto, algo va a ocurrir. Pablo dice, no solamente ustedes están olvidando el verdadero evangelio, sino que también les hace ver que había peligros y estos peligros había que prevenirlos. ¿Cuáles son estos peligros? Mire el versículo 6. El primer peligro es que os hayáis alejado. Y allá es donde uno escucha en tantas iglesias. No, hermana, es que yo me aparté un tiempo, pero ahora he vuelto a Cristo. ¿Han escuchado eso alguna vez?
Miles de veces lo hemos escuchado. No, hermano, yo una vez me bauticé, pero no sé qué pasó y ahora... Y uno ve, esto es, nos alejamos. Porque no hemos entendido el Evangelio. Porque hemos creído que hemos entendido. Pero nadie que realmente entiende el Evangelio va a querer alejarse de Jesús. El verdadero cristiano va a intentar por toda la fuerza de estar cerca de Jesús. Y la única forma en que puede lograrlo es entendiendo que es el Espíritu Santo en él, llenándole, que le lleva a los pies de Cristo día tras día. Porque Juan, Leighton, carnalmente y vos no queremos estar con Cristo. Si el partido de River y Boca hubiese sido a esta hora, muchos habrían estado pensando en el partido. ¿Me equivoco? No. Su cuerpo hubiese estado aquí. Pero lo que le gusta es fútbol. Su corazón hubiese estado afuera. El único que puede acercarme a adorar a Cristo de verdad no es mi corazón, porque mi corazón es perverso. Necesito a Dios, el Espíritu Santo, que se acerque a Dios el Hijo, para que ahí, escondido en Cristo, podamos adorarle. ¿Me hago explicar, hermanos? Los peligros de creer en otro evangelio. El versículo 4 nos dice 2:4, y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Está hablando de los judaizantes, de aquellos que querían decir, no, está bien hermano que usted crea en la gracia, pero tiene que hacer esto otro para que camine. Peligros que vamos a encontrar, a intentar alejarnos de Cristo, creer en otro evangelio, no reconocer a los falsos hermanos. Versículo 16, 2:16, podemos seguir creyendo que el hombre, dice acá, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será, ¿qué cosa? Nadie. Podemos olvidar, hay otro peligro, versículo 20. Podemos olvidar que con Cristo estamos juntamente, ¿qué cosa? Crucificados. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo. ¿En qué cosa? En mi fe. ¿Eso dice? No es en mi fe. Porque saben, mi fe es débil. Necesito otra fe mayor que la mía para vivir. Y aquí lo dice el apóstol. Y ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe de alguien mayor que mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El peligro que puedo encontrar acá es que yo puedo creer que mi fe es la que me acerca y no es mi fe. Es la fe del Hijo. Es esta fe de Jesús. Es la fe que Él dijo, aquí estoy, hago tu voluntad, Padre, y cargo todo el pecado del mundo. Versículo 21.
Miren lo que dice el apóstol Pablo 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Un peligro tremendo es desechar la gracia de Dios. Y al desechar la gracia de Dios, obviamente significa que no hemos entendido el Evangelio. En el capítulo 3, en el versículo 1, hay un peligro tremendo. Y es un peligro actual. La forma que el apóstol Pablo se los dice a los Gálatas es fuerte, pero ya lo expliqué, es fuerte porque los amaba y tenía confianza con ellos. ¿Quién les dice, capítulo 3, versículo 1? ¿Cómo los trata? Oh, este es fuerte. Oh, Gálatas insensatos. ¿Viste cuando un padre y una madre se hartan de los hijos y ya no hay otra cosa que decirle? Bueno, a algunos le dicen algunas palabras fuertes. No lo de malas palabras, pero algunas palabras fuertes. Las mamás se ríen porque ya se ve que algo han dicho a sus hijos. Oh, Gálatas insensatos. Miren la pregunta. ¿Quién os fascinó? Entendemos este verbo, ¿verdad? ¿Saben de dónde viene un poco este verbo para tener una ilustración, para que ustedes sepan? Es la figura, ¿vieron cuando antiguamente, los más antiguos me van a entender, los jóvenes no es una aplicación para que no la busquen? ¿Se acuerdan que antiguamente en los dibujos, en los animados que habían, aparecía una serpiente y aparecía acá una persona y la serpiente tenía como unas cositas así en sus ojos como para hipnotizarte? ¿Se acuerdan? Esa es la idea de la fascinación. Es algo que te cautiva. Por eso Pablo se molesta y le trata de esta manera. ¿Quién los cautivó? En otras palabras es, si Cristo no te cautivó, entonces algo no está bien. Tiene que ser Cristo tu fascinación. Tiene que ser Cristo aquel que nosotros estamos cautivos. Él dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo, miren, ya fue presentado, ¿de qué manera? Claramente. Por eso estaba enojado el apóstol Pablo. Porque él se da cuenta, no es que los Gálatas habían recibido un mensaje aguado del Evangelio. No, habían recibido el mensaje completo y claramente. Pero ellos en su corazón habían decidido darle paso a estos peligros. La iglesia comienza a dar prioridad a los deseos carnales. Olvidan que el Espíritu Santo mora en ellos. Cambian la libertad cristiana por el libertinaje. Se permiten andar en la carne y no en el Espíritu. Y olvidan que todo lo que se siembra tiene que cosecharse. No solo la iglesia olvidó el verdadero evangelio. No solo la iglesia empezó a no prestar atención a los peligros. Capítulo 2, versículo 16. Ellos empezaron a olvidar la fuente verdadera de la justificación del creyente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. En otras palabras, y si aquí hay alguien que no es creyente y que nunca ha tenido a Jesús como Salvador, yo le ruego, piense en esto. No hay nada, absolutamente nada que usted pueda hacer para que Dios lo justifique. Necesita a Jesús. Necesita a Cristo. Necesita entender que sin Cristo no vale nada lo que le pueda ofrecer.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No nos justifican las obras humanas, no nos justifica la ley, solo la fe, solo creer, solo Cristo, solo Cristo. La iglesia de Gálatas había olvidado el verdadero evangelio, había olvidado prestar atención a los peligros, había olvidado la fuente de la verdadera justificación. Me pregunté entonces, ¿qué sucede cuando se distorsiona la verdad del evangelio? Y lo primero que ocurre, ¿saben qué es? Se empieza a olvidar quién es Dios, el Espíritu Santo y su obra en nosotros. Si se empieza a olvidar el verdadero evangelio, si se empieza a cambiar el verdadero evangelio, entonces vamos a olvidar quién es el Espíritu Santo y su obra. Después del capítulo 3, versículo 1, mire, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Viene versículo 2, es un versículo precioso. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Qué quería saber? Miren, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando usted creyó en Cristo, ¿recibiste el Espíritu Santo por la ley o por la fe? Ahora la pregunta puede ser, yo no sé si recibí el Espíritu Santo. Ahora quiero decirles que sí. Una vez que fuimos salvos, recibimos el Espíritu Santo. Era la promesa. Era la promesa de Cristo. Es la promesa de Cristo. Entonces Pablo va a este principio. Porque Pablo se empieza a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia de Gálatas vuelve a la ley? Si yo enseñé claramente el Evangelio, ¿sabe dónde estaba el problema de los Gálatas? No en que el Evangelio no fue presentado claramente. Fue que no tenían claro qué significaba tener el Espíritu Santo morando en ellos. Ese era el problema. Cuando esto ocurre, entonces la persona va a colocar atención a otras cosas. Porque no va a ser guiado por el Espíritu Santo. Porque la Escritura dice que quien guía al creyente y al no creyente es el Espíritu Santo. Ahora, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando ustedes lean esta carta, se van a dar cuenta que de los capítulos 3 en adelante, Pablo empieza a hacer fuerte énfasis en Dios, el Espíritu Santo. Versículo 2. Esto solo quiero saber. Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado, ¿por qué cosa? Allá está. Habiendo comenzado por el Espíritu. Ahora vais a acabar ¿en qué cosa?
Hermano, nosotros estábamos en la carne antes, ¿cierto? Cuando Cristo nos justificó por la fe, o cuando fuimos justificados por la fe en Cristo, ¿cierto? Entonces, viviendo en la carne, ahora empezamos a vivir en una nueva vida a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, tan necios sois, arrancaron su vida espiritual con Dios el Espíritu Santo y ahora están viviendo como que si no lo tuvieran. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Están viviendo vidas como que si no supieran que Dios el Espíritu está en ustedes. Tan necios sois. Versículo 4. Aquel pues que os suministra, ¿qué cosa? El Espíritu. 3:5, perdón. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa. ¿De qué cosa? Del Espíritu. Capítulo 4, versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Versículo 29, 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Versículo 18, pues si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Se dan cuenta el énfasis que pone el apóstol Pablo? Es porque si no entendemos que Dios el Espíritu Santo en nosotros no hace la obra, nosotros carnalmente vamos a querer hacer la obra y no funciona porque la gloria no será de Dios, será nuestra. La iglesia de Gálatas se le había presentado claramente el Evangelio, pero olvidó la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Olvidó que Dios había decidido que morara el Espíritu en el creyente. Olvidó que era una promesa dada para los creyentes. Olvidó que fue enviado por Dios a sus hijos. Olvidó que esto nos permite orar al Padre. Olvidó que somos nacidos por el Espíritu. Olvidó que debemos mantener nuestra esperanza viva en Él. Que se puede andar en el Espíritu, que el Espíritu Santo ayuda al creyente a someter la carne, que guía al creyente, que provoca fruto de bendición en el creyente y que sí se puede vivir y andar espiritualmente. Hermanos, el mundo lucha con la iglesia porque ve incongruencia con nosotros. Tenemos claro el Evangelio al decirlo, pero nuestra vida muchas veces se está viviendo en la carne. Y la gente del mundo se pregunta y dice, pero no son creíbles algunos creyentes, porque su boca dice una cosa y su vida dice otra. ¿Me entiendes? Porque creemos que al tener el conocimiento y el decirlo es suficiente, y no es suficiente. Necesitamos andar en el Espíritu. Ahora, cuando una persona olvida
que Cristo mandó el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que no hay una obra más grande que la obra espiritual de Dios, el Espíritu en nosotros. Cuando olvidamos todo eso, va a pasar lo que dice acá, Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne, ¿qué cosa es, hermanos? Es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando no entiendo que Dios, el Espíritu, vive en mí, va a pasar esto. Voy a andar en la carne. Siendo cristiano, voy a andar en la carne. Mi cabeza me dice, soy salvo, porque Cristo murió por mí. Pero al no tener conciencia que el Espíritu Santo mora en mí, entonces no voy a andar en el Espíritu, voy a andar en la carne. ¿Me explico? Pablo, amando a su iglesia de Gálatas, les va a dar una lista. Porque él ama a su iglesia. Porque él reconoce que son cristianos. Pero reconoce que el peligro de andar en la carne, que es contra el andar en el Espíritu. Hermanos, como dijimos ayer, no estamos hablando de vidas que no pequen porque somos pecadores, ¿cierto? Estamos hablando de vidas que luchan contra el pecado. Versículos que siguen. Y manifiestas son las obras de la carne. Cuando no entiendo, cuando no quiero entender que el Espíritu Santo mora en uno, manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son estas obras? Mira, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, ¿qué dice el apóstol? Os amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican, los que viven vidas así como algo natural, tales cosas no heredarán el reino de Dios. He estado viendo algunas fotografías que han levantado por la integridad sexual, algo así, de los jóvenes. ¿Puede ser? Que han tenido como iglesia algunos talleres con los jóvenes. Parece re bueno. Escucha bien, joven querido, y no solamente joven, todos nosotros. La única virtud, escucha bien, la única virtud totalmente nueva que aportó el cristianismo al mundo, ¿sabes cuál fue? La única virtud nueva que aportó el cristianismo al mundo fue la castidad. El cristianismo llegó a un mundo en que la inmoralidad sexual no solo se permitía, sino que se consideraba como algo esencial a la vida normal. Por eso Pablo arranca con esta parte tan fuerte, porque el cristianismo fue la única expresión que marcó la diferencia de santidad. Entonces, hoy día el mundo dice, está bien. ¿Cuál es el problema?
Y Pablo dice, el problema está que un hijo de Dios no está para esto. O andamos en el Espíritu o andamos en la carne. ¿Satisfacemos a Dios, el Espíritu Santo? ¿O satisfago a un Dios con minúscula que se llama Juan? Y ahí es donde entra nuestra relación y nuestra comunión con Dios, el Espíritu Santo. Se habla de fornicación, se habla de impureza, se habla de desenfreno. Una persona desenfrenada es aquella persona como un camión que va a cuesta baja y se le cortan los frenos. Ese es el desenfreno. Ya no hay posibilidad de parar. Tarde o temprano va a haber un accidente. Cuando se habla de enemistad, se está hablando de gente que tiene un carácter hostil hacia sus semejantes. Cuando se habla de envidia, se está hablando de alguien que no solamente quiere tener algo de otro para sí, sino que quiere quitárselo. Escucha bien, el envidioso no es tanto del celoso, la envidia, sino más bien del amargado. Entonces hay cosas aquí que sí tienen que ver con nosotros y nuestro andar. Cuando llegamos a este punto en que la iglesia de Gálatas olvidó el Evangelio, olvidó prestar atención a los peligros, olvidó la fuente de la verdadera justificación, al hacer eso empezó a olvidar la presencia de Dios, el Espíritu Santo en sus vidas, y por eso los llevó a andar en las obras de la carne. Porque no hay sensibilidad espiritual. ¿Soy lleno del Espíritu Santo o soy lleno de la carne? Eso depende de la comunión que tengo con Dios. ¿Entienden? Ser lleno del Espíritu Santo es una cosa. La morada del Espíritu Santo es otra. La morada del Espíritu Santo está. Esto es bíblico. Pero el andar en comunión con Dios el Espíritu Santo es algo que es continuo y es todos los días. Quiero vivir una vida espiritual. Ahora miren, porque Pablo no solamente los quiere mostrar la parte negativa, les quiere mostrar lo que significa andar en el Espíritu. Versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 22, mas el fruto del Espíritu es. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? A diferencia de las obras de la carne. Lo primero que menciona el apóstol es el amor. Lo primero que menciona. Este sentimiento de la mente como del corazón que implica nuestra voluntad, nuestras emociones, es algo deliberado que no podemos hacer sin Dios. Necesitamos amar a Dios, pero para poder amar a Dios correctamente necesito la asistencia de Dios el Espíritu Santo. Porque si no, puede que pase algo en mi vida y yo me enojo con Dios. ¿Viste que hay gente que no se enojan con Dios cuando Dios no responde algo? El amor, dice acá, es lo primero que se menciona. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay, ¿qué hay? No hay ley. Entonces cuando nosotros hablamos andar en el Espíritu, significan estas cosas. Y yo sé que parecen como media idílica, media utópica, ¿cierto? Esto del amor, el gozo, la paz, pero es lo que tenía Jesús. Así caminó Jesús en la tierra, amando, con gozo,
con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe. Fue manso, fue templado, fue un hombre y un Dios perfecto. Y Él nos muestra el camino. Pero las obras de la carne tenemos otro ejemplo. Y que es el diablo, ¿cierto? Allá está el que nos fascina. Allá está el que nos invita a la impureza. Allá está el que nos invita a la envidia. Y acá está Jesús que nos dice, no, sé templado, sé manso, sé paciente. No, acá está, sé rudo, enójate, haz cualquier cosa, habla mal. Y acá Jesús nos dice, no, este es el camino. ¿Quién nos guía a esto? Mi carne me guía acá. Y es el Espíritu Santo el que nos va a guiar acá. Por eso dice el fruto del Espíritu. Escucha bien, el Espíritu aquí está con mayúsculas, no es mi espíritu. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Hermanos, necesitamos volver a algunos principios para ser llenos del Espíritu Santo y predicar un evangelio que va a tener sentido. Ayer mientras Daniel me llevaba donde tenía que ir a descansar, nos pusimos a conversar en el auto y hablábamos acerca de esto. Hablábamos acerca de ser cristianos creíbles. Que la gente pueda ver en nosotros el mensaje por nuestra boca, pero también pueda ver nuestro andar en Cristo y ser creíbles. Ser personas distintas, no mejores que nadie, pero personas creíbles en su fe, en lo que dice y en lo que vive. Debemos volver a Dios, del que os llamó por la gracia de Cristo. Hermanos, no olviden nunca esto, el que te llamó fue Dios por la gracia de Cristo. Debemos volver a un evangelio que no es de hombre, sino que es de Cristo, sino por revelación de Cristo, dice la Escritura. Debemos volver a pensar que la verdad del evangelio nos lleva a la justificación únicamente por fe en Jesús. Debemos volver a amar la gracia de Dios. No solamente a decirlo y a cantarlo, a amar la gracia de Dios en todo nuestro ser. Volver a la obediencia de la verdad. Colocar la ley en su lugar que nos muestra el pecado, pero poner la fe en el otro lugar donde me dice que me justifica delante de Dios el Padre. Volver a Dios el Espíritu Santo y permitirle a Él que nos ayude a realmente entender cómo vivir vidas transformadas. La transformación toma su lugar cuando se comienza a andar por un camino distinto al que acostumbrábamos caminar. Si antes caminábamos de esta manera, entonces ahora en el Espíritu y por el Espíritu tenemos que caminar de esta manera. Que el mundo vea la diferencia. Que los que proclamamos que somos salvos, mostremos con nuestra vida que somos salvos y que nuestra vida muestra a un Cristo verdadero y glorifiquemos a Cristo de esta manera. Hermanos, la iglesia de Gálatas estaba caminando en dos aguas. Y Pablo dice, no es así.
Ustedes tienen el Espíritu. Vivan, caminen, hablen según el Espíritu. Tozer dice lo siguiente: yo no predico ninguna nueva verdad, no tengo ninguna nueva doctrina. Debemos tener un avivamiento que significa, escucha, la pureza de corazón como un estándar normal para todos. Tenemos que ser gente limpia y no estar limpiando la parte de afuera. Queridos, esto yo no lo puedo lograr solo y vos tampoco. Necesitas a Dios, el Espíritu Santo, porque Él es el que santifica. La única forma de entender la llenura del Espíritu Santo es andando en Él. En otras palabras, viviendo, siendo transformados día a día para que Dios se glorifique en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Eso va a hacer que el mensaje no solamente sea nítido y claro, sino que la gente va a decir de la iglesia de Cristo que esta gente es realmente distinta. Hermano, que Dios nos ayude a andar en el Espíritu. Que realmente no solamente digamos, sino digamos y vivamos este evangelio precioso. Pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Señor, no somos dignos de ella. No somos dignos, Señor, ni siquiera de mirarla, porque, Señor, eres pero tan santo. Y, Señor, queriendo tener una iglesia mejor, a veces no te doy realmente la gloria que tú mereces, Señor. Señor, ayúdanos a entender que no podemos vivir según la ley, que no podemos vivir según la carne. Señor, que tú nos ayudes a enfrentar cuando llegue, Señor, la tentación, la fascinación, y podamos, Señor, pararnos en ti, llenos de ti, y, Señor, rechazarlo con todo nuestro corazón, aunque sea algo que nuestra carne desea, que nuestra mente desea, que nuestro cuerpo desee, Señor. Señor, ayúdanos a ser gente santa. Ayúdanos a vivir lo que tu palabra dice, que somos una nación santa, un linaje escogido, un real sacerdocio, escogidos tuyos para anunciar las virtudes de aquel Señor que murió por nosotros y que nos sacó de las tinieblas. Señor, haznos gente íntegra, por favor. Ayúdanos, no podemos en nuestra fuerza. Por eso yo clamo a ti que nos ayudes. No vamos a poder vivir una vida espiritual sin tu ayuda, sin tu presencia. Señor, perdona cuando la persona del Espíritu Santo quedó relegada a un costado y se le estudia únicamente, Señor, para saber de sus atributos, pero no de la transformación que puede hacer a nuestras vidas. Señor, llena tu iglesia de tu Espíritu para que tu iglesia pueda pregonar un mensaje claro, espiritual, y también un mensaje que acompañe con la vida, con el decir, con el hablar,
para que muchos, pero muchos más te lleguen a conocer. Te adoramos, Padre, por este tiempo y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Padre.